Taba Networks presenta. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y pues muy contenta de tenerlos un programa más. Madame Cheche, ¿cómo está usted? ¡Ay, yo muy bien, Marianita hermosa! ¿Cómo está? Oiga, yo estoy sufriendo porque, a ver, mire, quieren ver mi nuevo look, pero la verdad es que le dije que me cortaran 2 dedos. Y fueron 2 dedos como así, porque me cortaron un pedazo. Pero está bien, eso te va a funcionar muy bien porque tu cabello te va a crecer más. Híjole, sí, pero todo lo que sea cortar siempre crece más. Esperemos que sí. No todo, claro, pero bueno, generalmente, sobre todo el cabello. Gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra casa. Pero yo sí soy un poco como Sansón, siento que me quitaron parte de mi sex appeal, pero bueno, ya regresará. Ay, ¿para qué vamos a hablar de Sansón? Oiga, ¿y cómo va con el tema de su cubrebocas? Porque yo ya, fíjese que como que cada vez es más parte de mi outfit y tal. Entonces ya mandé a comprar de todos los colores. Ese es un bozal que a mí no me lo va a poner nunca nadie. Yo sé que para ustedes es una gran tortura, pero bueno, tenemos que usarlo sí o no. Sí o sí, punto, se acabó. Bueno, yo lo uso donde hay gente, en la calle no lo uso, lo llevo colgando. Y si voy a pasar por el parque y voy a correr en el parque, no me pongo eso porque me voy a enfermar. Ay, Dios de mi vida. Ustedes sí pónganselo, porque para ella es una gran tortura, pero para el resto de nosotros no tiene que ser así. Es más, el día que les digan a la gente, señores, ya se ha acabado la distancia y ya se pueden quitar su cubrebocas. No va a pasar. No lo van a hacer. Claro. ¿Saben por qué? Porque estamos nos acostumbrados. un año para acostumbrarnos. Para tenernos emborregados. Digo, bueno, con su permiso. Está muy bien, ustedes pónganselo. Aquí mi Madame Cheche, si no se lo quiere poner, ya le iba a decir como su prima, pero no, a ver, ustedes sí, por favor, usen el cubrebocas. Qué bueno que ya estamos en semáforo anaranjado, pero eso no quiere decir que el bicho no esté. El bicho está por todos lados, entonces hay que cuidarnos mucho. Hay muchos bichos por todos lados. Pero hablando de torturas. Aparte, sí. Es una tortura para mí. Es una tortura para usted, pero independientemente de esta tortura. Bueno, tengo el teléfono apagado, pero le iba yo a mostrar unas imágenes muy interesantes que recibí el día de ayer, porque ya sabe usted que yo con esto de la conspiranoia ando con ciertos elementos en el teléfono. Me mandaron una foto donde aparecen 3 mujeres de épocas anteriores, pero quizás del siglo, desde la época de la Inquisición, después como quizás en el siglo XVII, pues en el XVIII, y 3 fotos. Y después las de abajo, 3 mujeres con distintos bozales. De estos, de los que usted usa y de los que yo uso y de lo que la gente usa. ¿Qué pasaba con esas mujeres? ¿Qué pasaba con esas mujeres? ¿Sabes tú que esas les colocaban una cosa de fierro que atravesaba así, hasta atrás? No se lo podían quitar. ¿Sabes quién se lo hacía eso? ¿Quién? El marido. Claro. ¿Sabes por qué? Porque en cuanto la mujer se quejaba y decía que no le alcanzaba el dinero y que a ver con quién se había ido él, y cuando él ya no la podía aguantar, le ponía esta cosa. Igual que los cinturones de castidad y estas cosas. Pero a ver, yo le voy a decir una cosa. Yo estuve hace como 5 o 6 años, tuve la oportunidad de ir a Emiratos Árabes y sí me tocó ver, aparte de las burkas estas, que nada más es como que sale de esto, sí me tocó ver como con unas cadenitas, o sea, en la parte que nada más tienen como un poco más de visibilidad, como unas cadenitas, como unas rejitas que atravesaban. Es impresionante. ¡Qué barbaridad! Y igual hace 2 años también estuvimos en Egipto y mi niña me decía, mamá, es que ¿qué pasa con las mujeres? Pues eso. Y estos temas de tortura de los que usted habla de hace siglos, perdón, pero todavía... Lo tenemos el día de hoy. Todavía lo tenemos. Y tenemos. lo venimos arrastrando, quizás no en las mismas características, ¿verdad? Exactamente, pero precisamente el día de hoy vamos a hablar de todo este tema que desgraciadamente se da hoy en día, que es la tortura, y todas estas creencias de que ya no existe, si existe, que a lo mejor, como usted decía, nada más se ven en museos. ¡No! No, esos instrumentos de tortura
Yo eso buscaba el otro día, decía, bueno, pero ¿por qué nada más están, o sea, se aparece en el museo como si fuéramos a ver pinturas, expositores, ¡ay, qué bonito! Pero es que esto fue lo que se ha usado y que quién sabe si todavía no lo usan con otras mecánicas. Exactamente. Pero lo vemos como lejano, Mariana. No, no es tan lejano. No es tan lejano. Y les voy a presentar, les quiero leer muy específicamente, porque la verdad es que tiene un currículum maravilloso nuestra invitada del día de hoy. María Tania Castillo Cerrato es licenciada en Psicología, licenciada en Derecho, maestra en Victimología por el Instituto Nacional de las Ciencias Penales, doctorado y postdoctorado en Derecho en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, diplomada en Psicopatología Forense, Psicología Jurídica, Psicología Forense, Proceso Penal Acusatorio, Género y Política, Educación Sexual y Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Cursó los diplomados en Defensa Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, Igualdad y Empoderamiento de la Mujer, Premio Internacional Prevención y Atención a la Violencia de Género y Feminicidio y Actualización en Psicología Forense. Se ha desarrollado como abogada en materia penal, consultora en género y derechos humanos para gobiernos municipales y federales e iniciativa privada. Bueno, esto nada más es como un pequeño, porque ha fungido en N cantidad de programas de derechos, ha defendido y tal, pero bueno, aquí la tenemos. Un aplauso, Maritania, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación, bienvenida, gracias. Porque me parece un tema súper importante que la gente conozca, porque todavía existe, desgraciadamente. Sí, desafortunadamente hoy en día la tortura sigue siendo una realidad que es oculta, que es invisibilizada, ¿no? Así como se invisibiliza luego la violencia contra las mujeres, la tortura se invisibiliza y muchas veces pasa a formar parte de este imaginario social que la convalida y muchas veces también le incita, ¿no? Claro. Parte de ese museo, aunque estemos hablando, sí, un museo presente y vivo, como hablábamos del museo de los instrumentos, Totalmente. ¿no? ¿De dónde, cómo empieza o nos puedes hablar un poquito de la historia de la tortura y de la historia de dónde venimos o de dónde viene todo este? Sí, los primeros como datos que tenemos sobre actos de tortura, pues precisamente son desde muy iniciadas las sociedades, por ejemplo, la romana, la germánica, la griega, donde el uso de los tormentos para infligir sufrimiento a las personas estaba presente. ¿Cuándo se hacía este tipo de actos? Pues principalmente entre pleitos de personas, ¿no? Es decir, alguien me robó y entonces yo lo puedo infligir sufrimiento. Sin embargo, estas formas de infligir sufrimiento no eran generalizadas, no cualquiera las podía infligir, sino que a lo largo de la historia se empiezan a dividir, por ejemplo, de los hombres libres hacia los esclavos, claro, ¿no? Los esclavos sí podían recibir este tipo de tormentos, los hombres libres no. Después, precisamente, hay todo un progreso en el sistema regulatorio de las sociedades, tanto en Grecia como en Roma, donde se empieza a tratar de establecer una ley, ¿no? Sin embargo, estas leyes también convalidaban el ejercicio de la tortura. A ver, por ejemplo, perdón. Sí, ¿De qué época hablamos? Perdón, Mariana. En el caso, por ejemplo, de Roma, estamos hablando que el ejercicio de la tortura estuvo permitido todavía hasta el 240 después de Cristo. Wow. ¿No? Estos actos, estos circos romanos y todas estas cosas donde se enfrentaban los presos de guerra, ¿no? Y esclavos contra el león o entre ellos mismos, ¿se considera como acto de tortura? En ese momento no. No. Se consideraba más la tortura por infringir intencionalmente el daño, ya sea para extraer una verdad, ellos decían. Digamos, ¿no? que en la época de la Santa Inquisición fue donde más se Pero eso fue extendió. después. Ahí
vamos caminando precisamente en este devenir histórico donde había la venganza privada, se le llamaba la persona contra la persona. Después, en estas sociedades más avanzadas que se trataron de organizar en la instalación de leyes, de reglamentos, de estructuras sociales más formales, se legitima, ¿no? A unos para cometer tortura contra otros. Y durante ese proceso hay un modelo penal, por así decirlo, que era el acusatorio, ¿no? O sea, es decir, de cierta manera estaba permitida la tortura y era legal, o sea, ¿se legalizó? Sí, era legal, ¿no? Y ¿qué pasa en este sistema acusatorio? Termina precisamente con la Inquisición, ¿no? Y por eso se le llama un sistema inquisitivo. Inquisitivo. ¿No? Pasamos del acusatorio al inquisitivo, donde ya es la Iglesia quien establece las disputas, pero ¿qué va a perseguir la Iglesia? A diferencia de todo el antecedente que eran delitos, por decirlo, patrimoniales de personas, lo que va a hacer la Iglesia es perseguir a aquellos que no estaban con Dios. No están con Dios, ¿no? ¿Y quién va a ser el sujeto, ¿no? de esta persecución? Principalmente las mujeres, ¿no? O aquellas personas que ejercieran la herejía, la sodomía, herejes, ¿no? Herejes, pero qué casualidad, porque herejes es libre. Sí. O sea, la palabra, ellos le pusieron hereje, pero en realidad lo que significa la palabra es que es libertad. Claro, o sea, pero esta libertad de pensamiento, por supuesto, que no era permitida. Exactamente. Claro, no iba dentro de los requerimientos. Del reinado de Dios. Ajá. Pues, bueno, en nombre de Dios se cometieron muchas cosas. Exacto, y se toma a la mujer como el objeto que ponía en mayor riesgo la cuestión pura de la sociedad, ¿no? Y va a ser a la mujer a la que se le van a señalar como la incitadora de las principales transgresiones a la Iglesia. Wow. En este sentido, la mujer, si tenía relaciones fuera del matrimonio, era sancionada con tortura, no el hombre así. Si la mujer ejercía la bigamia, era sancionada, no el hombre en ese sentido. Si la mujer era abusada sexualmente, era sancionada, porque había incitado la lujuria en el hombre. Entonces, bueno, hoy por hoy no estamos tan lejos de esto, no estamos tan lejos de esto. Hoy por hoy se ha visto casos en donde es que tú lo incitaste. ¿Y por qué traías esa ropa? O sea, hasta en nuestra sociedad es impresionante cómo dentro de nuestra sociedad hoy por hoy y en las redes sociales y tal, de pronto aparece como, es que una mujer levantó la mano porque se sintió agredida por alguien en la calle. Pero es que tú traías una falda no sé qué, pero eso ha estado declarado muchas veces por el clero, ¿eh? Es increíble. Bueno, pero independientemente del clero, o sea, ¿cómo tú como mujer puedes juzgar a una mujer y puedes decir, te pasó esto porque traías tal o cual ropa o porque te moviste de tal o cual manera? Perdón, ¿de qué me hablas? Es importante identificar estos antecedentes porque en psicología social se le llama la trascendencia del inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, esta estructuración teológica de que la mujer es quien crea las pasiones del hombre, luego por eso transgrede las leyes de Dios y por eso tiene que ser sancionada. Y se convierte en este imaginario colectivo que trasciende, donde la mujer es el la pecado culpable de todo, ¿no? De por qué hizo o por qué no hizo, por qué pasó o por qué no pasó. O por qué provocó o no provocó. Claro. No, más bien dice, la mujer siempre provoca. Siempre provoca. La mujer siempre provoca. Y como ustedes bien mencionan, esto hoy lo vemos en las formas de actuar de ministerios públicos, de los agentes de investigación, donde dan por hecho que la culpable es la mujer. Qué fuerte. Y o sea, venimos en ese arrastrando sentido, eso de todos los siglos para acá. O sea, no, desde la aparición de Adán y Eva. Pues sí. ¿Quién fue la culpable? Pues bueno, sí. Que precisamente La encontraremos los abolicionistas precisamente hacia la Inquisición, que empiezan a hacer toda esta serie de argumentaciones donde dicen, el Evangelio no dice, no avala la tortura. Que no.
¿no? Claro. Sale la propia iglesia, ciertos actores de la iglesia, de decir la tortura jamás fue considerada, ¿no?, para llegarse a Dios. El ejercer la tortura no te acerca al Dios, Claro. sino por el contrario, te aleja. Y otros discursos que ya se vienen más hacia el siglo XIX, bueno, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde Beccaria, donde Voltaire empiezan a decir, por ejemplo, Voltaire refiere en uno de sus escritos que una mujer había sido acusada de haber abandonado a su bebé recién nacido en una casa, ¿no? Entonces es perseguida y es apaleada. Llegan las mujeres que se dedicaban a la cuestión de ayudar a las mujeres a parir y dicen que la mujer está hinchada, pero porque trae la maldad por dentro. Finalmente, después de una serie de tormentos, la mujer sale a confesarse y decir que sí, que ella había dejado a su hijo recién nacido en esa casa. Cuando a la mujer le están apaleando, porque una forma de las sanciones, ¿no?, ya se había confesado, entonces podía redimirse hacia la religión, pero antes tenía que ser apaleada. Tiene que ser castigada, claro. A la hora de ser apaleada, ella tiene en ese momento a su bebé. Y dice Voltaire, esto es lo más absurdo. Claro. Porque hay una serie de complicidades que avalan el tormento y además da como resultado que una sentencia definitiva para Voltaire, la tortura, no puede ser definitiva si es arrancada con la violencia, ¿no? Claro. Y esto viene a la actualidad. Precisamente durante toda la época inquisitiva se decía que la declaración era la prueba máxima de la responsabilidad de la persona. Y esta proposición trascendió a lo largo de diversos instrumentos jurídicos en diversos países. Claro, pero entonces la declaración era una sentencia para quien estaba declarando, para que lo torturaran, ¿cierto? Porque era, declaro, pero no era como defensa, era como, bueno, sí está bien y tómala, ¿no? Te apedreamos, te apaleamos, te torturamos, o sea, es una cosa absurda. Y de hecho Beccaria también lo dice. El odio de género es absoluto. Pero era también para mendigos, para huérfanos, para... Sí, pero todo aquel que se declarara culpable era una sentencia de te vamos a castigar. Porque hay la presunción de culpabilidad, claro, contrario no a lo de que ahora. inocencia hasta que se declare culpable. Claro, por eso ahora la presunción de inocencia es un derecho humano, pero no es casuístico, es por estos antecedentes, porque existía un sistema inquisitivo, un sistema torturador, un sistema donde eras declarante y acusado ahora, al mismo tiempo. Yo quiero saber hasta dónde todas estas personas que se castigaron y que se han castigado y que seguramente se castigarán durante tantos años, de pronto no tienen nada que ver y por esta presión tanto psicológica como muchas veces física de tortura y demás, declaran pues porque ya no aguantan más, siendo inocentes. Eso me parece fuertísimo, porque hoy por hoy hay muchísima gente en los penales que han declarado y han firmado cartas acusatorias y demás, o sus declaraciones, no porque hayan cometido tal o cual delito, sino porque se han visto en esta disyuntiva de decir, o sigo aguantando este dolor que están dándome, infringiendo sobre mí, y me están torturando tal, o digo que pues sí lo hice. ¿Sabes qué? También a eso están las amenazas a la familia. A la familia y demás. Entonces, pero esto debe de haber pasado durante toda esta historia. Claro, la tortura se fue modificando y adaptando a las nuevas épocas. Claro. Cuando nosotros entramos al siglo XIX, al siglo XX, hay una cascada de países que van sancionando la tortura. Afortunadamente México se suma a esta escalada. La propia Organización de las Naciones Unidas emite la declaratoria en contra de la tortura, pero además asume la implementación de un protocolo para la investigación de la tortura. ¿Qué época fue eso, Maritoni? Estamos hablando de el protocolo de Estambul es creado en el 99 y adoptado por la ONU de antes, por ejemplo, cuando se inicia finales del 19. ¿De qué hablas más o menos? 1900 que... Sí, estamos terminando en el siglo XVIII la Inquisición y la instalación de una nueva
estructuración política de los estados, donde la iglesia ya no tiene la predominancia de la rectoría del estado, sino los estados-nación, y creando estructuras jurídicas en cada uno de los estados. Claro, es donde empiezan, claro, en 1800 y tantos, donde empiezan también todas estas nuevas constituciones, leyes en Europa, tal. Pero a lo que me refiero, esto está antes de las guerras, porque de las guerras, hablo de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Revolución porque Española. está hablando que fue después de la Inquisición, entonces fue antes porque estamos hablando ahí que pues ahí se han saltado la mayoría de las veces con grandes torturas a la gente en la época de las dos guerras. No, totalmente. Claro, de hecho, recordemos que al término de la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de las Naciones Unidas precisamente para evitar esos crímenes de lesa humanidad que se tuvieron en las guerras anteriores. Claro. Y se crea todo un sistema, se crea la Corte Penal Internacional, se crean los organismos regionales en materia de derechos humanos. Nosotros contamos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se conformará como parte de este progreso de estructuración en favor de los derechos humanos, y donde se empieza a establecer que no solo son los derechos humanos en general o de forma enunciativa, sino que se empiezan a instaurar todos estos organismos regionales con carácter vinculatorio para hacer cumplir que los estados respeten los derechos humanos. Porque muchos se los saltaban. Evitar la tortura. Y México se lo saltó, hasta que la Corte Interamericana lo obligó a armonizar su legislación interna conforme a los tratados que México ya había firmado. Fíjate. Y por eso se modifica la Constitución en el 2011, donde se reforma el artículo primero constitucional, donde precisamente se reconocen ya no las garantías individuales, sino los derechos humanos, que nos da un marco de protección más amplio, y entre ellos está el de no ser torturado. Que eso, como yo te lo comentaba fuera del aire y lo comentaba con Madame Cheche, a mí me parece que es sumamente importante y se tendría que hacer dentro de los requerimientos o dentro de las enseñanzas primarias de nuestro país. Tendríamos que tener esta información. Ahora, el tema del protocolo de Istambul me parece sumamente importante y todos tendríamos que estar informados acerca de esto, porque es relativamente nuevo. Estamos hablando, dijiste en 1999, ¿no? Fue cuando se instaura, y creo que hace como un año están haciendo como algunas modificaciones y tal, pero vamos a ir a una pequeña pausa, no se vayan porque de verdad está muy interesante, que ahorita Maritania nos va a explicar qué es esto del protocolo de Istambul, y de verdad todos tendríamos que conocerlo. No se vayan, regresamos súper rápido. Oigan, pues estamos en un tema súper interesante, estamos hablando de la tortura y nos quedamos con esta explicación de qué es el protocolo de Istambul y qué tanto México cumple o no cumple y forma parte y demás. Platícanos. Pues se realizan 2 convenciones por parte de la ONU para abordar el tema de la tortura. Y como producto de estos trabajos se convocan una serie de profesionales que trabajaron en todo el mundo este tema para diseñar directrices
para la investigación y documentación de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, toda la experiencia que tenían estas personas, tanto de la cuestión médica, psicológica y jurídica, lo plasman en este protocolo. Que eso es bien importante, no nada más es jurídica, también es médica y psicológica, que es importantísimo. Pero además hubieron muchos médicos, justamente en la época de la Guerra Mundial, que hicieron una serie de experimentos con niños para ver cómo respondían ante ciertas cosas. Y niños entre 6, 7, 8 años, y los dejaron marcados de por vida, ¿no? En nombre de la ciencia, Mariana, ¿no? Así es, y precisamente dentro de las descripciones de la tortura en la época moderna, se encuentra precisamente la prohibición de las intervenciones científicas, no autorizadas en las personas, porque son también, causan un dolor y sufrimiento tanto físico como psicológico. Ahora hay que tomar en cuenta que a lo largo de los años los métodos de tortura, cuando empezó a ser sancionada la tortura, estos métodos empezaron a modificar. Claro. Esto no quiere decir que hayan desaparecido. A no tener un caballo como el que le decían y sentaban a la mujer el potro salvaje, y el otro que le restiraban, o sea, eso era muy obvio, ¿no? Ahora las cosas empezaron a maquillarse. Se usó a los médicos durante esa especialización de los métodos de tortura. Por eso también el protocolo de Estambul establece ética para todos los que investigamos y documentamos la tortura. Es decir, no podemos transgredir a las personas y nunca podemos trabajar para perjudicar a nadie, ¿no? Y esto es muy importante porque se le da un valor al médico o al psicólogo tan importante que puede marcar el futuro de la persona en su libertad, en su vida, en su solicitud de asilo, ¿no? En su solicitud de ayuda médica, etcétera. Entonces, lo que pasa con el protocolo precisamente es que trata de tener una visión integral del fenómeno de la tortura. Es decir, si los métodos se han especializado, especialicémonos los profesionales para poder identificar la tortura. Los golpes dejan una marca física, pero para evitar estas marcas físicas se diseñaron también por los torturadores las formas de evitar que queden las marcas. No siguen habiendo golpes, pero ponen cobijas mojadas, almohadas, tal. Ahora, ¿qué tanto es violencia y qué tanto es tortura? O sea, ¿hay una línea? ¿Hay diferencia? ¿Cómo es esto? La violencia y la tortura tienen en común que tienen la finalidad de dañar, ¿no? Es diferente a la agresión es sobrevivencia, la violencia es la finalidad de dañar al otro. Ahora, cuando el daño es para sancionar, para extraer información, para obligarte a hacer algo o para obligarte a no hacer algo, es decir, influye en tu voluntad, eso es tortura. Ok. ¿No? Es decir, no solo es infringir el daño, sino mermar tu voluntad y disponer al torturador de tu voluntad. Si yo quiero que saltes, saltas. Si yo quiero que no saltes, no saltas. Si quiero que firmes, firmas. Si no firmas, etcétera. Es decir, se le quita la voluntad al sujeto, la voluntad, ¿no? Al sujeto de poder hasta oponerse y decir no. Entonces, mientras diga no la persona, se le sigue infringiendo actos de tortura. Hasta que ceda. Exacto. Okay. Y aunque no se ceda, la intención es que ceda. Claro. Y lo van a presionar a como dé lugar. Exacto. Y aunque no logren la finalidad del torturador, eso no deja de ser tortura. Por supuesto. Había toda la intencionalidad, toda la finalidad y la implementación de toda la estrategia. La tortura psicológica se ha vuelto un tema mucho más fuerte en la investigación de tortura, porque es la forma en que tratan de dejar menor evidencia en las personas. Pero sigue habiendo métodos de tortura como en la época medieval, en la época de la Inquisición. Claro. La penetración es una de las formas de tortura que hoy a diversos instrumentos se aplica. Y no se necesita elaboraciones complejas para crear estos instrumentos como lo era en la Inquisición. Claro. Ahora una bolsa de plástico es un instrumento constante y sistemático para la tortura, ¿no? Los alfileres y la violencia psicológica,
donde veremos que hay una parte de intimidación, amenaza y que tiene formas muy sui generis, cómo se va desarrollando en las épocas actuales. En ciertas, perdón Mariana, me recuerdo yo que en algún momento que estuvieron los militares en todo lo que fue mi país durante fácil una década, usaban un artefacto que se le llamaba la picana eléctrica. Entonces no dejaba huella. A las mujeres le iban a los senos o a sus partes y a los hombres también para que hablaran y bueno, los dejaban sumamente lastimados por dentro, porque no se veía por fuera, pero la quemazón de esa picana entraba en el cuerpo. Ahora, hablando de género, ahorita que lo toca Madame Cheche respecto a mujeres, hombres, ¿es más común la tortura? ¿Tiene que ver con el género o no? En los datos registrados, y resalto, en los datos registrados, ¿no? Porque la tortura también es un tema que se invisibiliza, hay mayor número de denuncias de hombres, pero también hay denuncias de mujeres, ¿no? La diferencia más abismal es que en el caso de las mujeres la tortura siempre está ligada a cuestiones sexuales, ¿no? Tanto de violencia física como de violencia psicológica. Es una hipersexualización de los eventos de tortura, es casi absoluto que se da la tortura sexual en mujeres. En hombres también se da la tortura sexual, pero la predominancia de este método de tortura es en mujeres. Ahora, las mujeres como objeto de ser torturadas, pero también para torturar a otros. A ver, ejemplo. En la última década, el modo de operar este tipo de tortura es que a la persona que se esté investigando se le detiene en compañía de la esposa y los hijos, ya sea en su domicilio o en su vehículo o mientras se encuentran en alguna plaza comercial. Se detiene a todos, al hombre, a la mujer y a los hijos. Aunque la mujer es detenida y retenida en las instalaciones, no es presentada ante el Ministerio Público. Ah, no. Pero es usada para amenazar a la persona de ser desaparecida su esposa o sus hijos. Hay veces en que la amenaza se cumple para decir, si tú no haces esto o cual cosa, le va a pasar esto y esto. Ella se va al reclusorio. Claro. Y entonces tiene que ceder ante eso para que no se lastime a la otra persona. Y es regularmente este tipo de formas de tortura psicológica se da con personas de o que son relacionadas con la delincuencia organizada de alto impacto, ¿no? Pero la tortura también pasa en los sectores más desprotegidos de la sociedad y es la más común, ¿no? La bolsa, la asfixia. ¿Qué hacen con esa bolsa? En la Ciudad de México, en la Ciudad de México hay un estudio por parte de la Comisión de Derechos Humanos estatal donde refiere que el método de tortura más implementado es el uso de bolsas de plástico para asfixiar a los detenidos. Claro. Esto porque es un instrumento de fácil adquisición, de fácil transportación. De bajo costo. Lo meten en un bolsillo y con eso bastó para entrar y hacerlo. Para desaparecerlo, ¿no? Es la más común, sí, dentro del sistema penitenciario regional, o más bien del fuero común, y es del que más denuncias se hacen. El otro que más denuncias se hacen son los toques eléctricos, pero hay una variable para evitar dejar huella, como tú mencionabas, que es empaparlos en agua y eso evita que los puntos de choque contra la piel no dejen quemaduras visibles, ¿no? Ahora, ¿qué tanto hoy por hoy es recurrente en estos métodos de tortura? Muy, muy recurrente y sigue siendo igual de difícil poder denunciarlos y es mucho más difícil poder investigarlos y sancionarlos. Una pregunta. Y no hay, perdón, no hay tenemos esta herramienta que me parece maravillosa del que estábamos hablando, del protocolo de Estambul y tal, pero no hay una rama o un brazo de, ¿cómo se llama?, de derechos humanos establecido aquí en México que pueda regular o pueda meterse en esto, o cómo funciona, ¿por qué nadie para esto? A ver, es que son personas, si se les pueden llamar seres humanos,
los que están involucrados en todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo regulas a esos personajes que están dentro, vamos a poner la cárcel, que son los que cuidan o los que van? ¿Cómo regulas que alguno de ellos no cometa? Claro, pero, ¿Por qué tiene pero odio? ¿existe ¿Por qué o le no? molesta? ¿Sí existe un organismo regulatorio de esto, antitortura o de derechos humanos o algo? ¿Aquí en México? En 2017 se crea la ley para sancionar y investigar la tortura en México. En el 2018 la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura se creó una fiscalía especial para esto. Reportaba que había tenido conocimiento de 8,700 denuncias de tortura aproximadamente. No, cuando ellos toman la fiscalía. Ah, ok, yo dije en una. Y en ese periodo solo judicializan 13 casos. Ah, qué barbaridad. ¿De 8,000 qué? De 8,700. Esto quiere decir que hay Pero es que están todos un nivel coludidos. muy bajo de O sea, investigación y de sanción. Yo lo que obviamente. vengo viendo es que están todos coludidos. Sí, claro, pero... O sea, los que están en altos mandos, que son los que tendrían que dirigir esta cosa, más los que vienen en mandos intermedios y llegan a estas situaciones, no hay alguien con un criterio y con un corazón para decir, óigame, aquí hay tal cantidad de casos, esto lo necesitamos sacar Claro, ya. digo, finalmente esto tiene que ver con toda esta de corrupción inevitable y espantosa que vivimos hoy por hoy en nuestro país y vivimos desde hace tantos y tantos años. Pero me parece súper interesante que ya exista un organismo que se dedique a esto y que esté poniendo la mira y diciendo, a ver, no, hay que levantar la mano y hay que ver cómo podemos hacer que esto se evite y se mejore y desaparezca al 100%, ¿no? Juan Méndez es el relator de la ONU en temas de tortura y precisamente hizo una revisión en México en el año 2014, emite el informe y dice lo que tú bien comentas. La tortura es parte de una cultura, ¿no? Predominante en este país. Hay una impunidad consistente en los datos de la investigación, o sea, ni siquiera de la sanción, de la investigación de los ¿Qué es lo hechos que, de tortura. que decía hace rato? Hay gente que confiesa, pues nada más por el hecho de que lo están torturando y dices, híjole, pues ya no puedo más, pues le firmo y digo que sí soy culpable sin ser culpable. ¿Qué más quieres que ponga? Que soy, que he hecho más cosas, ¿no? Y existe una serie de organismos en materia de derechos humanos que hacen informes sombra al Estado mexicano. ¿Qué es el informe sombra? Los datos no oficiales, ¿no? Lo que ellos registran, lo que ellos investigan. Pero también salió la encuesta nacional, la ENPO, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, donde se revela que el 73.6% de la población recluida ha sufrido tortura psicológica. Ahora, una pregunta con respecto a eso, antes que sigas. Tú como abogada, por ejemplo, porque eres litigante, cuando recibes un caso, ¿no? Se pueden dar cuenta, porque pongamos que la persona no dice nada, porque tiene miedo y no habla. Entonces, bueno, la remiten con... ¿Qué pasa? El abogado se puede dar cuenta si la persona ha sido maltratada, ha sido abusada sin que se vea físicamente. Es obligación de los profesionales en derecho en brindar una atención técnicamente adecuada a nuestros Y hay peritos representados. como muy específicos en esto. Y es nuestra hay obligación psicólogos revisar, ¿no? Revisar. No puedo decir fuiste torturado. Esas palabras no lo entienden la gente. No, claro. Sino hacer todo un análisis de cómo fue la detención, por qué fue la detención, en qué condiciones. Un análisis de cómo va dialogando la Ahora, persona. Porque el experto en derecho se supone que somos los abogados, Claro, no claro. la persona que está siendo detenida ilegalmente o retenida ilegalmente. Por eso es un profesional en derecho. Ahora, ¿hay alguna manera de ampararte o de protegerte en el momento en el que te están deteniendo? Es decir, llegan, me detienen y yo digo, a ver, en este instante necesito hacer una llamada o tener como algún instrumento en donde en el momento en que te están deteniendo o te están apresando o como quieras llamarle, sacar alguna herramienta o algo para tener poder, un derecho en ese exactamente, momento. tener un derecho y decir, a ver,
Tienen ¿Se muchos puede hacer algo? Sí, las personas detenidas tienen derechos desde el momento en que son detenidas. El primero es saber sus derechos. O sea, el agente aprehensivo les tiene que decir qué derechos Tiene que leerle los derechos. Sus principales derechos es la presunción de Es inocencia. que esto es bien, me parece, perdón, me parece súper importante, hay que tomarlo en cuenta, de veras, tomen nota porque, como dices, son derechos que tenemos todos los seres humanos y gracias a esto podemos evitar o podemos por lo menos detener un poquito y estar informados. No hay nada como estar informados, es Ahora, la mejor defensa. ¿No Entonces, les parece ¿qué que sería importante, Mariana, eso que dices? Claro. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Porque Es eso. nosotros nos podemos defender. Vamos a decir que me instruye Maritene, Maritoni, cómo debo de proceder. Maritania. Pero ¿qué pasa con toda la gente que está adentro trabajando? O sea, a eso me refiero. ¿Por qué no hay una purificación de los elementos que están a cargo y tan sumamente cerca de la gente que comete o no comete este delito, para que no haya abusos? Claro. O sea, a eso Entonces, me refiero, ¿no? Enfoquémonos. Primero, es saber nuestros derechos. Cuando nos apresan o cuando nos van a llevar a una delegación o tal, es primero. Que nos digan nuestros derechos. Entre nuestros derechos es la presunción de inocencia, que es uno de los puntos que podemos identificar si hubo tortura o no. Cuando los agentes aprensores ya dicen, tú fuiste, ya hay un señalamiento directo del agente aprensor, no de las víctimas o de... Claro, ya es un tema psicológico. Claro. Ya es una acción se lo marca dirigida de castigo, ¿no? Okay. La otra es que tienen derecho a tener un abogado, ¿no? Particular o gratuito. En el instante en que te detienen, puedes decir, quiero un abogado en este instante. Y no decir nada hasta que sea asesorado por un abogado y que verifique que es un abogado. Porque ahora, eso pasa mucho también. De que pasan y no siendo. No, durante los 90s es muy predominante ver que las personas que firmaron como abogados no eran abogados. Wow. A eso me refiero. ¿Cómo es posible que haya tanta gente corrupta? O sea, es un hilo conductor. Ahora, vayámonos a algo más drástico. Me detienen y en ese instante me detienen, pero con violencia. ¿Qué puedo hacer para evitar esto o qué les puedo decir a las personas que me están violentando en ese momento para que paren y digan, híjole, esta sí está informada, esta sí sabe y podemos meternos en problemas? Es difícil porque cada caso depende, ¿no? O sea, cuando ya llegan a agredir personas que detienen o que se hacen pasar por agentes policiales, es difícil resistir, ¿no? A la agresión. El primer consejo es protéjanse, ¿no? Sobrevivan. ¿Qué tanto funcionan estas cosas? O sea, por ejemplo, te voy a videar, a ver. El uso de cámaras corporales para los agentes policiales que realicen una detención debería de ser obligatorio, desde mi punto de vista. Claro. Porque eso identifica todo el accionar, tanto del agente de aprensor como la persona. Queda eso grabado. Que haya cámaras servibles en las agencias del Ministerio Público, en la ciudad. Es muy importante para vigilar el accionar de ministerios públicos y policías, que no haya celdas en lo oscurito atrás del estacionamiento, que no se te impida hablar con una persona de confianza, ¿no? En este caso, pues lo más recomendable es con un abogado, ¿no? Que sea identificable por su cédula profesional o que sea conocido, que sea de oficio. La otra es no declarar, a menos que tu abogado esté presente. Ya hayas platicado con tu abogado antes y después ante el Ministerio Público. No tienes por qué emitir ninguna declaración en otras áreas de investigación más que tus referencias personales. Yo me llamo tal, solicito a mi abogado. Eso es lo único que habría que repetir constantemente cuando vengan cierto tipo de elementos a querer presionar, ¿no? Y sería como un... Y como lo básico que siempre decimos, no firmes, claro, ¿no? Cuando están en la tortura es muy difícil que las personas no digan te firmo hasta las escrituras de mi casa, lo que quieras, ¿no?
pero sí es importante tratar de evitar en medida lo posible. Y lo principal, es denunciar en cuanto sea posible. Denunciar al abogado, denunciar ante el Ministerio Público. Tenemos casos de personas que han sido muy valientes, que después de haber sido agredidas de una forma brutal, son puestas ante el Ministerio Público y en ese momento narran todas y cada uno de los hechos bravo por esas personas. que han sufrido, y eso es muy importante, ¿no? Muy importante porque evita todo un proceso muy largo. Yo quiero decirles, y evita otras historias que se repitan, ¿no? Yo quiero decirles que hoy yo tengo asuntos o casos que he documentado de hace 20 años, ¿no? Donde primero el protocolo de Estambul es adoptado en el 2000 por la ONU, pero para que fuera implementado en México pasaron muchos años. La reforma del 2011 abre una gran gama de conocimiento y de expertise de muchos profesionales y empiezan a identificar estos hechos de tortura de hace 20 años, ¿no? Y mucha gente que dice, es que yo no sabía que esto era tortura, después de 20 años. ¿No? Y como hace un rato lo dijiste tú, lo normalizan. Claro. Ahora, en cuanto a nivel mundial, ¿en dónde está México? ¿Cómo estamos en México respecto al tema de la tortura? México está dentro de los principales países de impunidad en el tema de tortura, ¿no? Es por eso que Juan Méndez es visitador de la ONU, que está al pendiente de cómo avanza el tema en México. La Corte Interamericana acaba de sentenciar al Estado mexicano, bueno, en el 2018, pero es una sentencia muy reciente en contra del Estado mexicano por la tortura sexual en contra de las mujeres en Salvador Atenco, y es una sentencia muy dura porque es vinculante, es decir, no es una recomendación, no es un escrito al aire. Está sentenciado. Es una sentencia. Al Estado mexicano. Esto nos tiene que llamar la atención. El sistema jurídico mexicano, con esta nueva modificación que se ha vuelto acusatorio y que está en las audiencias públicas, que hay un control de la detención después de haber sido detenido la persona y haber estado en el Ministerio Público, tiene que ser presentado ante el juez de control, una audiencia pública. Ese tipo de sistemas nos permite que la tortura empiece a ser documentada desde ese momento. Entonces, ¿sí ves avances? ¿Sí crees que vamos por buen camino? Sí, pero nos hace falta muchísimo. Sobre todo me imagino yo, porque hay mucho tipo de influencias, tanto de poder como de dinero, detrás. Sí, mucha impunidad. Porque eso quizás no les conviene, porque si destapan una olla en una esquina se va a venir todo. Y entonces hay muchos que están mezclados en eso y pues no quieren que salga más a la luz, y el poder y el dinero hace que todo esto se tape, ¿no? Pero que cada vez se hacen más débiles, ¿no? Por eso, al abrir estos temas al escrutinio público, creo que es un gran avance. Debe de hacerse una cultura en favor de los derechos humanos, en contra de la tortura, porque mientras haya tortura no se puede aspirar a tener justicia, ¿no? Supuesto. Mientras no sepamos si la persona que está detenida es o no culpable o fue torturada. No podemos vivir en una sociedad que no creemos ni en nuestro propio sistema ni jurídico. En la sombra. Claro. Ni en la Ay, Maritania, desgraciadamente, pues el tiempo se nos acaba, pero de verdad, ese es el principal torturador nuestro. Ese es nuestro principal torturador, porque de verdad este tema da para muchas horas, porque es mucha información que yo repito y vuelvo a repetir, tendríamos que tener todas estas grandes herramientas que nos ayudan a protegernos y a saber cómo manejar ciertas situaciones. ¿Algo que quieras agregar, Maritania? Y tus redes sociales, ¿dónde se pueden acercar para platicar contigo en caso de que tengan dudas? Ok, pues yo creo que tenemos que seguir combatiendo a la tortura, tenemos que crear una cultura de derechos humanos y sobre todo evitar que las mujeres sigamos siendo el escalón más olvidado de este tema, como de muchos otros. Me pueden encontrar en Facebook como Maritán
Maritania Castillo, y puedo dar mi teléfono. Tu correo electrónico. Claro, Ok, mi correo electrónico es maritancastillo@gmail.com y mi teléfono que pueden consultar 55 29 05 04 84 para temas efectivamente sobre tortura, casos que no sepan si es tortura o no. Para que podamos dar una orientación, ¿no? Hay un desconocimiento de qué es tortura o qué no, lo podemos orientar, las podemos orientar y en este caso dar, por ejemplo, algunas referencias, ¿no? Claro. Que les sean de utilidad y pues a sus órdenes en ese sentido de hablar sobre el tema que me parece no puede seguir en el cajón. Pues Me estás parece súper perfecto. invitada, Maritania, a algunos, pues no sé, unos 2, 3 programas más, porque esto da para que mucho, hablemos para que también hablamos sobre el tema de las mujeres, del ¿no? tema de las mujeres, del tema de pronto estos grupos más vulnerables, los niños, por ejemplo, que de pronto no estaban dentro del protocolo de Estambul, ahora creo que ya están con estas modificaciones, las personas que tienen de pronto alguna discapacidad que tampoco estaban incluidas, la comunidad LGTB, todas Así estas es, personas, la comunidad grupos gay. vulnerables que de pronto no estaban incluidos, que ahora ya se incluyen dentro de este protocolo y dentro de estas medidas que se toman para protegerlos. Entonces me parece súper importante que regreses, por favor. Madame Cheche, algo que quiera decirnos. Que nada, que por favor se cuiden y investiguen. Por favor, investiguen, observen, no se queden nada más con que, ¡ay, me pegó! No, nadie le debe de lastimar a nadie. Recuerden eso, investiguen, por favor, y tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Exactamente, y yo les digo que informarse, levantar la mano, pero sobre todo denunciar, es de locas enamoradas. Nos vemos la próxima semana. Gracias y feliz cumpleaños, mi Madame Cheche, feliz cumpleaños. Oigan, si le quieren mandar algo, algún regalito, mándalo aquí a la dirección de Gobek. ¿Cuál es mi gris? Avenida División del Norte, 1354. Avenida Por favor. División del Norte, 1354, piso 2. Si quieren mandarle algún regalito a Madame Cheche o a mí, porque la próxima semana es mi porque cumpleaños. el domingo es el tuyo. El 21 es mi cumpleaños, ya O este sea, domingo. sí, felicidades, si porque nos te va a quieren- ver hasta el miércoles que viene. Ay, de verdad, Sí. si nos quieren mandar un cafecito, un pastelito pastel, o algo, aquí pues estamos. bienvenidos, los queremos. Gracias, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias, Maritania. todos, madame. Felicidades a todos. Taba Networks presentó